del tribunal. Y bueno, pues el tema es tremendo porque pues toda la revisión del caso, las posturas de gente que ha conocido directamente precisamente el proceso contra el profesor Patistán, pues reconocen que estamos frente a un caso donde un inocente está en la cárcel. El propio Jaime Martínez Veloz ha sido muy claro al respecto como representante del gobierno federal en esta Comisión para los Pueblos Indígenas sobre la inocencia de Patistán. Entonces es tremendo el saber que un inocente está en la cárcel. El propio, bueno, muchas organizaciones han movilizado el caso Patistán, tanto a nivel internacional como nacional, pues muchas voces, ha habido ayunos, ha habido desplegados, ha habido todo tipo de expresiones que hablan precisamente de algo que se torció desde el principio y que al final de la historia, sabiendo todos que se torció desde el principio en un proceso judicial no realizado apropiadamente, pues la justicia misma no encontró la manera o no decidió finalmente resolver el caso para su liberación. Es importante decir que la nota informativa que la Judicatura emite sobre el tema, esta resolución del primer tribunal colegiado del 20º circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, al resolver este incidente de reconocimiento de inocencia de Alberto Patistán Gómez, lo declaró infundado debido a que con las pruebas aportadas por el promovente no se invalidaron las pruebas que sustentan la sentencia condenatoria. En una parte del comunicado, en la parte final, la Judicatura dice: reconocimiento de inocencia, el rubro de reconocimiento de inocencia es infundado. La solicitud, si en esta solo se argumenta que en la sentencia condenatoria se realizó una incorrecta valoración del material probatorio sin ofrecer pruebas novedosas, y reconocimiento de inocencia, requisito de la prueba para ser factible bueno, en fin, es el fragmento que se utiliza en este documento de resumen de la Judicatura. Se deja sentado que lo resuelto, dice la Judicatura, se deja sentado que lo resuelto en este incidente de reconocimiento de inocencia no contiene un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del sentenciado, así como tampoco respecto de las consideraciones de la sentencia condenatoria y mucho menos del amparo directo correspondiente a 2003, donde se analizó como acto reclamado. Este tribunal, dice la Judicatura, únicamente realizó el estudio de las pruebas aportadas en este incidente y determinó que no son eficaces para invalidar las pruebas que sustentaron la sentencia condenatoria, por lo que no se acreditó la hipótesis del artículo 560 del Código Federal de Procedimientos Penales. Pues es la explicación técnica jurídica respecto al caso de por qué la justicia decide finalmente resolver en el sentido contrario el interés de Patistán para que se reconociera su inocencia. Juan Omar Fierro, en la línea telefónica, te escuchamos, Juan Omar. Carmen, muy buenos días. Pues sí, este Tribunal Federal del Estado de Chiapas pues negó este incidente de reconocimiento de inocencia a Alberto Patistán Gómez, y con ello pues también le negó la libertad. Bueno, el argumento principal de los magistrados del primer tribunal colegiado del 20º circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es justamente que la defensa de Patistán Gómez pues no aportó pruebas novedosas para anular la sentencia condenatoria en su contra, y es que de acuerdo con lo que señala el Consejo de la Judicatura Federal, lo que aportó la defensa de Patistán Gómez pues fueron tesis, sentencias y jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como pues justamente en materia de derechos humanos. Sin embargo, lo que sostiene el Consejo de la Judicatura y lo que sostiene más bien esta resolución del Tribunal Colegiado es que estas tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no son aptas ni tienen el alcance de invalidar las pruebas que sostienen la sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de Alberto Patistán, ello debido a que provienen de hechos diferentes a los que dieron origen a la sentencia condenatoria del líder indígena. En este sentido, dice que no se demostró la hipótesis del artículo 560, fracción segunda del Código Federal de Procedimientos Penales, que consiste justamente en que de forma posterior a la sentencia emitida aparezcan documentos públicos que invaliden las pruebas de la condena, o bien
justamente las pruebas novedosas que según este tribunal colegiado no se presentaron. En este sentido, pues los magistrados que integran este tribunal declararon infundado el incidente de reconocimiento de inocencia. Según ellos, la pretensión de la defensa era que con base en estas jurisprudencias, tesis y sentencias de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y de otros tribunales colegiados de circuito, pues se invalidaran estas pruebas. Para los magistrados, esta pretensión por parte de la defensa de Pakistán Gómez implicaba revalorar dichas pruebas de condena, lo que no está permitido en un incidente de reconocimiento de inocencia, y también señalan que justamente hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del máximo tribunal del país, en el que se señala que no procede realizar una revaloración de pruebas en el reconocimiento de inocencia, pues esto lo convertiría en una nueva instancia en detrimento de la seguridad jurídica que otorga la cosa juzgada, y esto estaría pues en contraposición con lo que señala el artículo 23 constitucional, que establece que ningún juicio criminal deberá de tener más de 3 instancias. En este sentido, pues sí se hace esta acotación justamente en esta resolución que emite el tribunal colegiado, en el cual se señala que esta alegación de este reconocimiento de inocencia pues no contiene un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Alberto Pakistán, así como tampoco sobre las pruebas que se aportaron en las instancias previas y que llevaron justamente a esta condena de 60 años de prisión en contra de Alberto Pakistán Gómez, supuestamente por haber asesinado a 7 policías municipales, esto el 12 de junio del año 2000. En esta, pues justamente lo que hacen los magistrados pues es no analizar solamente lo que se presentó en este incidente, pero bueno, nos hace el análisis de todas las pruebas, de todo el proceso que se siguió en contra de Alberto Pakistán, porque dicen que ya no estaba en sus manos hacerlo. Carmen, mi reporte. Gracias, Juan Omar Fierro, por esta información que nos das.